Bueno, paso por acá para dejar este video que va a quedar subido tanto en Instagram como en Facebook para hablar un poquito de escribir cartas. Esto de escribir cartas tiene que ver con un poder pasar a papel muchos pensamientos que pueden estar dando vueltas por nuestra mente, desde el inconsciente, desde memorias que naturalmente están fuera de nuestro conocimiento, pero de nuestro conocimiento a nivel mente, ¿sí? Están muy presentes a nivel corporal. Por lo tanto, esto tiene que ver con pendientes. El punto es que siempre nos quedan pendientes porque en el momento en el cual vamos llevando las acciones o las palabras hacia el afuera, podemos no tener la suficiente información de cómo ir haciendo las cosas. Por lo tanto, esto de escribir lo que va no a reemplazar, pero así a facilitar a nivel biológico, es que no nos estemos guardando las cosas para que queden simplemente ahí dando vueltas. Hay un concepto que a mí me gusta aclararlo mucho y en todas los acompañamientos, las sesiones que brindo, que es esto de que el cerebro va a hacer lo que la mente le diga. Por lo tanto, si lo llevamos al momento presente, fíjense en cuántas cosas están pensando que no tienen que ver con este momento, tiene que ver con un pasado o con un futuro. Por lo tanto, nuestro cerebro va a estar haciendo que el cuerpo esté generando una actividad biológica en base a eso que le estoy diciendo. Puede ser la nostalgia, el pasado, todos los recuerdos de una manera positiva o negativa y también así una proyección al futuro. Ahora, cuando eso que muchas veces nos juega en negativo, nos hace estar en la ansiedad o en la angustia, lo pasamos a una información para poder justamente enfocarnos en sanar, esto de hacerle creer al cerebro que estoy en el pasado o que estoy en el futuro, nos hace canalizar, bajar una gran cantidad de información. Yo tanto en Instagram como en Facebook el otro día, no recuerdo si fue ayer, hoy o ambos días, publiqué esto de una carta a una yo del pasado que en esa foto, por lo que más o menos esa ropa y ese lugar de la vereda de la casa de mi infancia me traen de recuerdo, tendría entre 6 y 7 años. Mi juego a nivel emocional, psicológico y biológico fue hablarle esta Giselle a esa Giselle del pasado. Naturalmente yo lo que compartí y que abrió un montón de preguntas y por eso este video tiene que ver con hablarle de lo que sucede hoy a esa yo de 6, 7 años. Pero también hay cosas que quizás yo no publiqué y que esta forma de hacer cartas, por eso voy a ir aclarando varias cosas. Se puede hacer una carta abierta, donde yo, por ejemplo, ahora de mencionárselos a ustedes, puedo ir a ese papel y escribirle, por ejemplo, Giselle, en esta edad que estás viviendo, usas anteojos. Y todavía no saben que el problema que tenés y que yo sigo teniendo hoy no se corrige, por lo cual tus compañeros de la escuela pueden hacerte burlas, tus maestras no te ponen cerca del pizarrón y eso te trae problemas, pero quédate tranquila, tu nervio óptico nos han dicho que no puede cambiar. Por lo tanto, vas a tener esa desviación que hoy yo tengo. Quédate tranquila, va a estar todo bien. Con el ojo que ve, vas a poder defenderte en la vida. Vas a poder estudiar, vas a poder manejar, vas a poder estar atenta. No vas a tener grandes accidentes. Ahora, te pido perdón por tantas veces que vos sentiste vergüenza y esta información no la tenías. Yo te pido perdón. Entonces le hablo a ese yo del pasado, que en ese momento no tenía la información que yo hoy tengo siendo adulta.
Así lo podemos trabajar con otras cosas que nos han pasado, con otras cosas que también nos han hecho y que hoy podemos interpretar, pero en el momento que fuimos víctimas no teníamos las herramientas. Por ejemplo, mi papá, cuando volví del viaje de egresada de la primaria, me acuerdo hasta el lugar de mi casa donde estaba, me dijo: volvió la princesita. Y para mí fue chocante porque lo interpreté de que yo en mi ausencia había causado un bienestar en la familia. Fue mi interpretación y fueron muchos años de estar quizás en esa tensión de qué habrá querido decir, para qué lo habrá dicho, todo lo que nosotros creamos desde algo que no tiene información completa, tenemos partecitas. Entonces, hoy puedo llegar a escribirle una carta a mi papá pidiéndole perdón, perdonándolo por todo eso. Mi papá, para que yo en este plano, ¿sí? Yo le estaría escribiendo una carta a una persona que está fallecida, pero que en mi memoria celular sigue presente, ¿sí? Entonces, el ejercicio es hacerle creer a mi cerebro que yo le estoy hablando a ese yo del pasado o a esa persona que en mi caso, mi papá no está presente físicamente, pero podemos hacer un ejercicio donde también escribirle a una persona que sí está cerca mío, pero que considero que no le puedo hablar. No le puedo hablar porque no me entendería, porque no encuentro la forma. Una vez que mi pensamiento generó las palabras, mi cuerpo ya está generando una acción. Biológicamente puse una cascada hormonal en funcionamiento. Entre el pensamiento y el cuerpo va a estar la emoción. Por eso decimos muchas veces que el cuerpo grita lo que no ha salido de nuestra boca. Cuando no he podido decir, a través de estos ejercicios de las cartas, lo que me quedó trabado en la garganta, que muchas veces puede dar hasta una disfunción en la glándula tiroidea, en las cuerdas vocales, o simplemente una contractura, ¿sí? o algo entre vértebras. Si ya me hice consciente de no decirlo, puede bajar al pecho. Y una vez que baja al pecho, ese centro emocional tan activo, lo podemos exteriorizar a través de las manos. Por eso esto de que si no me sale la escritura, no me sale escribir una carta, puedo grabar un audio, puedo grabarle un audio a ese yo del pasado o a esa persona que físicamente o no físicamente hoy no me puede escuchar, no me puede interpretar, pero el mensaje ya está generado desde mi cerebro a mi cuerpo. Mi mente ya se encargó de que yo tenga algo para decir, para hacer, para expresar. Por lo tanto, la sugerencia es la escritura o la verbalización. Imaginarme a la persona delante mío ayuda y mucho. Volvemos a esto, lo que mi mente está generando, mi cerebro lo hace en este momento como si eso fuera real. Por eso el mejor ejemplo es, y vamos siempre al limón para aquellos que ya lo han tenido en su boca, si yo pienso en colocar jugo de limón en mi boca, es casi instantánea la reacción de mi boca para que yo empiece ese proceso de digestión de ese jugo. Esto es instantáneo, esa cascada orgánica se activa con un pensamiento. De la misma manera, puedo liberar todo eso que viene acumulado de muchísimos años. Se siente un alivio y esto no quiere decir que en el momento de la escritura se lo pase bien,
porque naturalmente cuando empezamos a escribir empiezan a aparecer muchísimas cosas. Cosas que le podemos decir a ese yo del pasado en cuanto a un abuso, tranquilizar a ese yo del pasado de que no teníamos otra cosa para hacer que quedarnos en silencio y en quietud. A ese yo del pasado que quizás robó un caramelo, a ese yo del pasado que no invitó a una amiguita al cumpleaños, a ese ser que pudo ser una pareja, un jefe, una jefa, una amistad, un vecino al cual le hemos hecho alguna contestación errada. Y esto nos libera de una emoción que es la culpa hacia nosotros mismos y hacia un otro. Porque seguramente han pasado cosas entre ese pasado y este momento presente que nos han brindado una información que en ese momento no teníamos. Por eso esto tiene que ver con salir de ese estado de víctima a hacerse responsable. Y esto no quiere decir que no hayamos sido víctimas, sino de que hoy seguimos y seguimos recordando esos episodios de todo lo que no hemos dicho, no hemos hecho por miedo. La propuesta, y ahora sí, yendo al ejercicio, es papel y escribir. Acá hay maneras diferentes. Cuando se lo estoy dedicando esa escritura a una persona, no sé si hoy se sigue enseñando cómo escribir una carta, pero poner el nombre de la persona a la cual le voy a dedicar la carta, poner la fecha, importantísimo, y si quieren el lugar, ¿sí? La fecha del día en el cual me voy a poner a sentar y a escribir. Esto yo también lo llevo a una anotación en un cuaderno personal donde voy a anotar en qué fecha estoy escribiendo una carta, porque somos cíclicos y quizás a la misma fecha del año siguiente me voy a encontrar con una necesidad de escribir una carta. Somos un reloj biológico, un calendario biológico, tenemos un ritmo, por lo cual respetarlo está muy bueno, porque nuestro cuerpo nos empieza a mostrar lo que necesita, más rápido y sin tanta intensidad como antes a través del miedo. Por eso esto de poner la fecha en ese papel que vamos a escribir y al mismo tiempo, porque si no la mente nos juega y nos olvidamos, en otro papel, en otro cuaderno, en otra agenda, la fecha en la cual yo estoy haciendo el ejercicio. Volviendo al papel, si no se lo estoy dedicando a una persona, voy a poner mi edad o la edad que yo creo, según mis memorias, que estoy teniendo en ese momento al cual me voy a hablar. Y me hablo en primera persona. Yo, papá, te perdono. Yo, Giselle del pasado, te agradezco. Yo hablo en primera persona y en presente. ¿Por qué? Porque a mi cerebro lo tengo que primero ordenar a este presente para hablarle a ese yo del pasado o a esa persona que no está conmigo ahora. Ese es el juego donde la psiquis y el cerebro empiezan a interactuar y empieza a generarse lo que necesitamos para liberar al cuerpo de esos pendientes. Pendientes que quedan porque quizás no teníamos la situación, las herramientas, porque nunca se dio el momento de decir ciertas cosas. Y acá empieza el proceso donde a nivel corporal nos vamos aliviando. Puede surgir el llanto, lo que sugiero en ese caso es darse esos momentos, darse esos permitidos de sentir la tristeza, el enojo, de sentir la culpa, de sentir la sorpresa, de sentir la energía. Las emociones están para ser vividas y cuando empezamos a comprender eso, vamos a ir más rápido al pensamiento que da origen a la emoción y modificamos el pensamiento. Volviendo a la carta,
Una vez que termino de escribirle a ese yo del pasado o a aquella persona lo que no le he podido decir, lo que no le he podido expresar o lo que no he podido hacer, acá está el momento de decidir qué hago con ese papel. Hay un ejercicio muy útil para muchas cosas que es a través del fuego, porque es a nivel, no voy a usar el término meditativo, aunque capaz a muchos les facilita, pero no sería el apropiado. Sería poner como un ejercicio psicomágico donde mi mente participa de lo que es el cambio de formas. Volver algo denso a algo sutil a través de las cenizas. Entonces, una latita, si tengo un lugar donde hacer este ejercicio, una fogata, lo que fuera, obviamente con los recaudos necesarios. Voy a quemar el papel. Simbólicamente, esto genera un impacto de que las cosas forman. Ese papel y ese escrito pasa a ser cenizas. Se genera una liviandad, ¿sí? Por lo tanto, esa es una de las maneras de concluir el ejercicio. Escribo, hago todo mi proceso emocional y quemo el papel. La otra es, como yo mencionaba al principio, poner la fecha donde inicio esa carta, pero no la termino. Esto me voy a dar cuenta cuando empiezo a escribir si, primero, me va a dar el tiempo, si estoy predispuesta para iniciar y terminar la carta, o si me permito hacer un trabajo donde quizás me va a llevar algunos días o hasta semanas. En este caso, lo sugerible es ponernos una fecha, como si nos cerrara un correo, tal día y a tal hora. Una alarma que me recuerde y haya escrito lo que haya escrito, me comprometo a respetar esa fecha y ese horario de terminar la carta. ¿Por qué? Porque acá la mente vuelve a darnos información, pero nos hace olvidar del trabajo que comenzamos. Entonces es necesario poner límites a nuestra mente y con esto se lo ponemos. Después, si nos quedaron cosas pendientes, haremos otra carta, ¿sí? Pero pongo la fecha del momento donde yo me voy a sentar a escribir, que no hace falta que me tome una hora. Puedo tomarme en ese día varios ratitos e ir acordándome de cosas que me van apareciendo. Cuando nosotros es como si prendiera una tecla, un botón. Ahí se activa toda una cantidad de memorias. La intención es nunca forzarnos, ¿sí? Porque hay muchas cosas que para algo nuestra mente, tenemos una memoria selectiva que hay cosas que no nos está mostrando, cosas que no estamos preparados todavía para recordar o para tener una interpretación diferente a la que hemos tenido en el pasado. Así que esta sería la siguiente opción. Y la tercera sería terminar la carta en el momento que sea, ese mismo día o con esta fecha, como decir, de vencimiento de un plazo de escritura, doblarla, guardarla, para luego, en algún momento, volver a leerla. Esto es lo que hacíamos, y quizás no por discriminar, pero más las mujeres que los varones, teniendo un diario íntimo, ¿sí? A cierta edad era muy común que a las mujeres nos regalaran un diario íntimo, donde poder escribir lo que no nos salía, cómo decírselo a otra persona. Entonces, después de un tiempo a ver qué escribí en relación a esto, y seguramente me voy a encontrar con que ese yo del futuro tiene otra información a la que este yo del presente está escribiendo de ese pasado. Acá se puede hacer una maraña, aquel que tenga dudas me escribe por privado, pero tengan presente
que todo lo que hoy estoy pensando va a generar una memoria para mi futuro. Y todo lo que hoy estoy pensando viene de memorias del pasado. Por lo tanto, si yo quiero hacer este ejercicio seguido, está muy bueno guardar para ver dentro de un tiempo cuántas cosas pudieron haber cambiado en mí. La última opción es escribo y rompo. ¿Sí? En el romper es diferente al quemar. ¿Y por qué? Porque el romper no hace que las cosas cambien a tal extremo de forma, de densidad. Voy a seguir teniendo algo que ocupa un espacio más grande que la ceniza, ¿sí? Y también acá estaría a ver, según cada uno, que uno siente como más amoroso de hacer. Para algunos el quemar algo es una total falta de respeto, para otros el romper algo es una falta de respeto. A mi criterio, guardarme algo que no necesito adentro tal cual está es una falta de respeto. Por eso, dependiendo de cómo cada uno tenga su juicio, su percepción de las cosas, va a estar bien, siempre que quede en calma, ¿sí? Y en caso de no quedar en calma, repito el ejercicio de otra forma, porque no somos una máquina que hay una parte técnica que tiene que ser de determinada manera. Podemos ser lo más creativos que a uno se le pueda ocurrir en ese momento que se predispone a crear. Así que la sugerencia, háganlo. Pueden trabajar de diferentes maneras. El otro día cuando trabajé con una persona, mientras yo le iba comentando, se le iban ocurriendo personas a las cuales le quedaron cosas pendientes por decir. Lo que yo sugiero es no empezar muchas cartas al mismo tiempo. Priorizarse sería un buen trabajo, porque empiezo por mí. Empiezo por escribirme una carta a mí misma. Quizás a esa yo que no le pudo decir a mi papá tal cosa, ¿sí? A esa yo que no pudo hacer tal cosa. A esa yo que puede ser la yo de ayer, que pagó más caras las frutillas en un lugar que en otro y después se culpó durante el regreso a su casa. Lo que se les ocurra. Esto no tiene por qué ser algo de un trabajo traumático, conflictuado. Pueden ser con cosas diarias, porque las emociones en realidad las estamos renovando todo el tiempo. Así que les dejo este ejercicio. Si quedaron dudas, no tener como ese pudor, esa vergüenza. Declararse ignorante para mí es el mayor logro. De hecho, cuando me lo dijeron, ¿no?, de que la sabiduría despierta cuando uno se declara ignorante, me dio una calma enorme, porque justamente somos seres curiosos y necesitamos ir viendo por dónde arrancar, por dónde continuar, lo que de una manera u otra no nos está resultando, ¿sí? Y a veces el lenguaje de otra persona o la forma en que tiene otra persona de hacer las cosas no quiere decir que repitiéndola tenga los mismos resultados, pero nos puede abrir a muchísimas más cosas de nosotros mismos de las que podemos